We believe that in the house of the Lord, His power abides. Aquí Él habita con nosotros, mis hermanos, y Él está aquí en esta hora para decirte que Él viene a darte las fuerzas y la vida que tú necesitas. He is here today to give you the strength that you need, the life that you need. Él está aquí por ti, Él está aquí para mí también. Y yo quiero decirle en esta hora que este día que Dios te ha dado es una oportunidad para que tú lo conozcas más. This new day that God has given you is a new day it's a day that God gives you the opportunity so you can know Him more, para que tú conozcas lo que Él quiere hacer en tu vida, a lo que Él te quiere dar, so you can know what He wants, what He wants for you and what He wants to give you. Porque nuestro Dios siempre está dispuesto, mi hermano, a darte lo mejor a ti. Dios siempre está dispuesto, mi hermano, a darte lo que tú necesitas. God is always willing to give you what you need. Y en esta hora, mi hermano, quiero que entremos a la palabra del Señor. I want to go into the word of God, or into the message. Quiero ir al mensaje en esta hora. Y en este día vamos a estar hablando algo que Dios hablaba a mi vida. Y vamos a hablar de que Dios en este día nos dice, pasemos al otro lado. Let's cross to the other side. Amén. Dios en este día quiere que nosotros crucemos al otro lado. Y vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. And let's see what we're going to be speaking about today. Y vamos a leer en San Marcos, vamos a estar leyendo en San Marcos 4, versículo 35 al 41. We're going to be reading in the book of Mark, chapter 4, verse 35 through 41. Y vamos a estar leyendo así la palabra del Señor. ¿Estamos listos para recibir la palabra del Señor? Amén. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, en otras palabras, se inundaba. Y él estaba en la pompa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedece? Y si me tienen un poquito de paciencia para leerlo en inglés, para los que entienden más en inglés, dice, that day when evening came, he said to his disciples, let us go over to the other side, leaving the crowd behind. They took him along just as he was in the boat. There was also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died down, and it was completely calm. He said to his disciples, Why are you so afraid? Do you still have no faith? They were terrified and asked each other, Who is this? Even the wind and the waves obey him. Amén. En nuestro caminar con Dios, mi hermano, tiene que haber un aumento. In our walk with God, each day, cada día, there has to be increase.
tiene que haber aumento cada vez más. There has to be increase every time. Tiene que haber crecimiento. There has to be growth. Si estamos caminando con Dios, no nos podemos quedar en donde mismo. If we're walking with God, if we're serving God, if we're searching for God, si estamos buscando a Dios, estamos caminando con Dios, no nos podemos quedar en donde mismo. No podemos estar en el mismo lugar. We cannot be in the same place. Tenemos que avanzar. We have to move forward, hablando espiritualmente, speaking spiritually. Espiritualmente no podemos estar donde mismo. Esto es algo importante en nuestro caminar con Dios. This is something very important in our walk with God. Dios desea que nuestra fe y conocimiento en Él crezca cada vez más. He wants our faith and our knowledge of Him to grow each day more and more. Él quiere que podamos llegar al momento que por fe, por nuestra fe en Él y nuestro conocimiento en Él, confiemos totalmente en Él. He wants us to get to a point that as we're walking with Him, that our faith and our knowledge in Him, in our faith in Him, or más bien, let me go back. Déjame regresar. He wants for our faith and our knowledge in Him that makes us trust in Him totally. That our trust in Him be in Him totally. Que no haya ninguna duda, that there not be any doubt of who He is. Pero eso no va a pasar. That's not going to happen unless we walk with Him. Solo si caminamos con Él. Porque cuando tú caminas con Dios, when you walk with God, cuando tú tienes tu relación con Dios, when you have your relationship with God, cuando tú estás estudiando su palabra, when you're reading His word, when you're feeding your soul, cuando tú estás dando alimento a tu alma, estás conociendo a Dios, estás caminando porque su palabra, mi hermano, te da el poder para que camines aunque no veas a dónde vas. His word gives you the faith and the power to walk even though you don't know where you're going. Pero como tú estás creyendo que la palabra de Dios es verdadera, que la palabra de Dios es poderosa, entonces tú vas a poder crecer, because you're going to find out that you're going to find out that the word of God is power. And it gives you faith. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere que nosotros podamos confiar en Él completamente, totally. He wants you to trust in Him completely. Cuando menciono conocer a Dios, no solamente es saber quién es Dios y creer en Dios. When I mention to know God, it's not just knowing that who God is or that He exists or that you believe that He exists and that there's a God. Porque muchas personas piensan que creer en Dios que ya están bien. A lot of people think that just believing in God, oh yes, I believe there's a God. I believe there's a higher power. Yo creo que hay un Dios. Yo creo que hay un poder más sublime. Yo creo eso. Pero eso no quiere decir que ya tienen un conocimiento de Dios. That does not mean that they have a knowledge of God. Porque conocer a Dios es caminar con Dios. Knowing God is walking with God, experimentando a Dios, viendo su poder obrando en uno, seeing God's power working in you, seeing His power move in you, mirando el poder de Dios moviéndose en ti, viendo que Él contesta tu petición, seeing that He answers your prayer, viendo que Él hace milagros en tu vida, seeing that he does miracles in you. Eso es conocer a Dios. Conocerlo, mi hermano, es saber quién es Dios que hace. Knowing God is knowing who He
is and what He does. Y qué es lo que Él quiere para ti. What he wants for you. Eso es conocer a Dios. Lo que Dios quiere de ti es que tú te acerques a Él. What God wants from you is for you to get close to Him. Lo que Dios quiere de ti es que tú le tengas fe. What God wants from you is for you to have faith in Him. Lo que Dios quiere de ti es que tú puedas escuchar su voz. God wants you to, what He wants for you is for you to hear His voice. Entonces es como vas a conocer a Dios. No solamente creer en Él y creer que Él es amor. Eso no es ya conocer a Dios. Eso no es, mi hermano. Dios quiere que nosotros, que Él sea real en nuestra vida. Que haya evidencia que Él está en nuestra vida. He wants for there to be evidence that He exists in our lives. Mi hermano, ¿y cómo va a ser eso? Solamente caminando con Él. Only walking with Him. Es como Él va a ver evidencia. Amén. Dios no quiere que nos quedemos donde estamos. Si tú ya aceptaste a Jesús como tu Salvador, if you already accepted Jesus in your heart, si tú ya decidiste caminar con Él, if you decided to walk with Him, no te quedes nomás al principio, no te quedes, don't stay just in the beginning of knowing God. Dios quiere que camines más profundo. God wants you to go further. Dios quiere que vayas más lejos. Dios quiere que camines con Él, no importando lo que venga. God wants you to walk with Him. It doesn't not mattering what is coming against you or what is in front of you, lo que esté delante de ti. Él quiere que tú cruces para el otro lado. He wants you to cross over. He wants you, right, if you're in baby steps, Él quiere que tú empieces a tomar pasos más grandes y más firmes. If you're taking baby steps, si estás caminando como un bebé, Él quiere que tú camines con pasos más grandes, pasos agigantados, que vayas caminando con Él, going deeper and deeper. Él quiere que vayas más con Él, porque lo que Él te quiere mostrar, lo que Él puede hacer en tu vida. He wants to show you what He can do in your life. Él quiere que camines con Él al otro lado. Él no quiere que camines en lo mismo o que te quedes rodeado en el mismo lugar. He doesn't want you to be just going round in circles in the same place. Él quiere que avances, que camines más lejos y crezcas en Él. He wants you to walk and to grow in Him. Dice la palabra de Dios, mi hermano, que se subieron a la barca. Pero mire, algo que Dios quiere de nosotros, antes de entrar a eso, algo que Dios quiere de nosotros, there's something that God wants for us. Él quiere, mi hermano, que nosotros crezcamos, que no nos quedemos como niños. Dice en Efesios 4:13 al 14, en la primera parte, ese proceso, no lo tienen que poner, lo voy a leer. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la tal unidad de nuestra fe y crecimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Y eso lo leí en la versión NTV. El deseo de Él es que nosotros crezcamos en nuestra fe y que crezcan con el conocimiento del Hijo de Dios, para que seamos ¿qué? Maduros. He wants us to grow in our faith with God,
so we can know who Jesus is, so we can have knowledge of who Jesus is, and that way we can be mature in Christ. Tenemos que crecer, no nos podemos quedar con nuestra fe poquita. Si yo tengo con esta fe, Dios, con que una casita me des, God, as long as you give me a little house, un carrito, aunque no sea del año, aunque no esté bonito. No, mi hermano, Dios quiere que nos salgamos de esa mentalidad. God wants us to leave that mentality. Dios quiere que le creas por lo grande. Dios quiere que le digas, no, Dios, yo quiero una casa enorme. Yo quiero una casa con 5 recámaras. I want a huge house that has a 5-bedroom house. Quiero un carro del año, ¿por qué no? I want a car that's, ¿cómo se dice? A new car. A brand new car. Eso es lo que Dios quiere. Mi hermano, Él quiere que crezcamos. Tenemos que salir, tenemos que meternos más, tenemos que conocer quién es Dios más. We have to know who God is, not stay in the same place. Pero eso no puede pasar si no caminamos con Él. If we do not walk with God, we are not going to know Him, y no vamos a crecer y no vamos a dejar de ser como niños. Pero yo sé que aquí hay una iglesia que quiere crecer, que quiere seguir caminando. I know there's a church here that wants to keep on growing and walking with God. Cuando Jesús les dijo que pasaran al otro lado, le dijo, pasemos al otro lado. When Jesus told his disciples, let's cross to the other side. Esto es lo que Jesús le estaba enseñando, le quería enseñar a sus discípulos. Les quería enseñar, okay, ya vieron todo lo que yo hice, los milagros. You already saw all the miracles that I did. Ahora es tiempo. Now it's time to cross over, porque viene algo más grande. It's time to cross over because there's something bigger that's coming. Yo te quiero enseñar algo más grande. Yo quiero que tú crezcas en tu fe. I want you to grow in your faith. Ellos habían andado con Jesús. They were with the disciples, you know, they were with Jesus. Y fueron testigos de todos sus milagros. They were his witnesses of all the miracles he did. Ellos estuvieron allí en primera fila. They were there in the front line, and they saw everything Jesus did. Como el poder de Jesús se manifestaba. They saw the power of Jesus manifest. Ellos fueron testigos, y llegó el momento donde Dios les dijo, vamos a pasarnos para el otro lado. But the time came when Jesus told them, let's cross over to the other side. Jesús, con esta declaración, with this declaration, quería enseñarles quién realmente Él era. He wanted to show them who He really was. En la autoridad que Él tenía, the authority that He had, que hasta los vientos y el mar le obedecían. That even the wind and the sea obeyed Him. Él quería mostrar su poder aún en otro nivel. He wanted to demonstrate His power in another level a sus discípulos, porque ya lo habían visto, pero esto fue una prueba para ellos. They had already seen His power. He wanted to demonstrate something more in a higher level, but even though they had already seen Him, but this was like a trial for them. Y es lo que Dios quiere de ti. Dios en esta hora te está diciendo, yo no quiero que te quedes en el mismo nivel. I don't want you to stay in the same level spiritually where you have been for 10 years, donde has estado por 10 años en el mismo nivel, por 5, por 20, 50, y no has crecido. Todavía estás rodeado con lo mismo. You're going around in circles with the same thing over and over again. Pero Dios dice, hoy es el día que yo quiero que cruces al otro lado. Today is the day when I want you to cross over to the other side. Porque Dios quería que sus discípulos crecieran. Porque si tú caminas con Jesús, tú no puedes quedarte en un nivel bajo.
If you're walking with Christ or with God, you cannot stay in the low level. Tú tienes que aumentar porque Dios siempre tiene más que darte. Because God always has more to give us, más que enseñarnos, more to show us. Jesús sabía, o más bien sabe, Jesús sabe cuando vas a pasar por una tempestad. God knows when you're going to go through a storm. Cuando él se subió en el barco, él sabía lo que iba a pasar. When he got on that boat and when he told them, let's go to the other side, y cuando él dijo, vamos para el otro lado, él sabía lo que iba a pasar. He knew what was going to happen. Pero esto era algo que que Jesús quería enseñar. Y lo mismo, mi hermano, lo mismo Dios quiere hacer con nosotros. En la tempestad, en the storm, Dios quiere enseñarte algo. He wants to show you something. Y dice que, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se inundaban o anegaban. The waves started going strong and it seemed like they were going to sink. Déjeme decirle, Dios sabe cuando tú estás pasando por una tempestad. God knows when you're going through the storm. A veces tú te puedes sentir que quizás Dios no sabe, te sientes como que Dios no sabe, que Dios no sabe lo que estás pasando. You might feel like God doesn't know what you're going through, pero Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios sabe que tú estás en la tempestad. God knows that you're going through the storm, pero Él está ahí contigo. But He is there with you. Cuando Jesús les dijo pasemos al otro lado, Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que se iba a levantar una tempestad. Esto nos da un mensaje a nosotros como hijos que estamos caminando con Él. This is a message that He's given us for us that are walking with Him. Que Jesús sabe, aunque andes con Él y lo estés siguiendo y caminando con Él, Él sabe cuándo va a venir la tormenta contra ti. Pero mi hermano, vamos a pasar por las tormentas. Mi hermano, ¿sabe por qué? Porque no somos exentos. ¿Así se dice? Exentos. We're not exempt from the storms. A veces pensamos que porque yo estoy en ayuno, oración, yo estoy buscando a Dios, estoy en la voluntad de Dios, estoy orando 8 horas al día. Si eso lo hace, wow, Dios le bendiga, ¿verdad? If we're praying 8 hours a day, you might think, yo estoy bien, no van a venir los problemas. No, mi hermano, si no es cuando se va a levantar más. That's when the storm is going to come. Usted sabe que quizás porque se levantó esa tormenta, aparte que Jesús estaba en control de todo. You want to know why that storm came up, even though Jesus was in control of everything. Pero aún podemos creer y podemos decir que se levantó esa tormenta por todos los milagros que Jesús había hecho antes en el pueblo cuando y se subieron a la barca. Entonces el enemigo se pudo ver enojado. The enemy could have gotten mad y vino la tormenta. So when you start searching for God, cuando tú empieces a caminar con Dios, no se van a acabar las tormentas. When you start searching God, you're not going to be exempt from any storms, sino que se va a levantar y quizás más fuerte. And you're going to be in a storm and maybe it's going to be stronger. Pero ¿sabe qué es la diferencia? Que ahora el que va contigo es Jesús. The difference is that now that the one that goes with you is Jesus. Entonces, Jesús sabía que esto iba a pasar. Pero Él dijo, vamos al otro lado. Let's go to the other side. So, también lo que te quiero decir, que cuando tú empieces a cruzar, cuando tú empieces a caminar, when you start crossing over, when you start walking,
se va a levantar la tormenta. The storm is gonna come. Pero hay algo que Jesús les estaba enseñando a los discípulos. But there's something that God was showing his disciples in order to cross to the other side. Para poder cruzar al otro lado, tienes que saber que va a venir la tormenta. You have to know that the storm is going to come. Pero también tienes que saber que tienes que tener paz. You also have to know that you have to have peace. ¿Por qué? Porque Él está en tu barca. Because He's on your boat. Porque Él está contigo. Because He is with you. Y dice, y Él estaba en la pompa. This is what Jesus did. Jesus got on the boat. Jesús se subió al barco. Y cuando empezaron a navegar, when they started, navigating en el lago, in the lake, dice la palabra de Dios que Él se fue donde estaba la pompa. He went to the other side, to the end of the boat where the motor was at. Y dice que ahí Él, que dice, durmiendo sobre un cabezal. Cabezal. He was sleeping on a cushion. Como algo con colchoncito, ¿verdad? Entonces Él fue y se acostó. Ahora dígame usted, Jesús sabía que iba a venir la tempestad. Jesus knew that the storm was going to come up. Pero ¿qué hizo Jesús? Él fue y se durmió. He knew the storm was coming, but he went and he fell asleep. Dice, sobre un cabezal. Pero lo dice, y le despertaron, and they woke him up, y le dijeron, they told him, Maestro, Master, ¿no tienes cuidado que perecemos? Don't you worry, we're gonna die. Can't you see that? Jesús estaba descansando en la tormenta. Él decidió descansar y dormir en la tormenta. Ahora, ¿por qué Jesús hizo esto? Why did Jesus do this? Tú te puedes preguntar, Dios, a lo mejor te has preguntado, Dios, ¿que no ves cómo estoy sufriendo? Have you ever asked yourself or asked God, can't you see what I'm going through? Y Dios dice, sí, yo sé lo que estás pasando. I know what you're going through. Pero yo te estoy enseñando que tienes que aprender a tener paz. But I'm showing you that you have to learn to have peace. Pero no vas a aprender paz si no me conoces a mí. But you're not going to learn peace if you do not know me. Él estaba enseñando a sus discípulos que si Él estaba en la barca, ahora yo te digo, Él nos está enseñando a nosotros, te está enseñando a ti, que si Él está en tu barca, si Él está contigo, si Él está conmigo, cuando pases por la tormenta o se levante la tempestad, if He's in your boat and He is with you when the storm arises, Él estará contigo. He's going to be with you. Puedes tener paz. You can have peace. Esto nos enseña a nosotros que cuando estemos pasando por la tempestad, this is showing you and showing me that when we're passing through the storm, when we're in the middle of the storm, we have to remember, tenemos que recordar que así como Él estuvo con los discípulos en la barca y Él tuvo paz, Él quiere que aprendamos y recordemos, Jesús va conmigo en mi barca, entonces Él tiene paz, entonces yo tengo que tener paz y yo puedo descansar. No importa, en medio de la tormenta yo puedo descansar. In the middle of the storm I can rest, porque es lo que Jesús hizo. That's what Jesus did. Dios quiere que descanses en la tormenta, que tengas paz. La señal, mi hermano, la señal que alguien duerma es que tiene paz. When somebody sleeps, it's because they have peace. El que no puede dormir es que el que no tiene paz. The one that cannot sleep is because they don't have peace. Pero nosotros, mis hermanos, Jesús nos estaba demostrando con Él durmiéndose que Él tenía paz. No que no le importaba, not that He didn't care, but que había paz.
Entonces, Dios quiere que tengas paz. No quiere decir que, sí, estoy pasando por una tormenta, ni voy a pelear, no voy a hacer nada. I'm not going to do anything. I'm just going to sleep. No, Dios quiere que tengas paz y creas que Él te va a ayudar a cruzar la tormenta, que Él va a venir a calmar tu tormenta. He's going to come and calm the storm. Entonces Jesús aquí nos está diciendo, tú tranquilo, si tú caminas conmigo y yo estoy contigo y me has conocido por lo que yo he hecho por ti, aún lo que viste, lo que hice por los demás. Él estaba, en otras palabras, Dios está diciendo, tú ya viste lo que yo he hecho. A los discípulos les estaba diciendo, hey, yo estoy contigo. Ustedes ya vieron lo que yo hice. Él no nos va a dejar, amén. Y vemos aquí que Jesús, cuando Él se levanta, cuando lo despiertan y le dicen, Jesús, ¿qué fue? ¿Qué no ves? Que nos vamos a morir. Cuando le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Don't you see that we're going to die? Cuando ellos le dijeron esto, Jesús, ¿qué hizo? Se levantó y reprendió al viento. Pero también les llamó la atención. La reacción de los discípulos fue, Jesús, que no ves que nos vamos a morir y nos vamos a ahogar y tú estás durmiendo. No te importa que vamos a morir, no te importa que estamos en medio de la tormenta. Ellos estaban, es como diciéndole a Jesús eso. Yo no sé cuántos aquí le han dicho eso a Jesús. No sé cuántos aquí le han dicho, Jesús, que no ves que estoy pasando. Estoy desesperado. Necesito que hagas algo por mí. Pero cuando llegamos a ese momento, mi hermano, que estamos en la tormenta y que sentimos que ya no podemos, eso es lo que Dios quiere que sientamos. That's what God wants us to feel. Pero ¿sabes por qué? Porque Él quiere que sientas eso para que corras a Él y te des cuenta que la paz solamente viene de Él. He wants you to run to Him so you can know that the peace only comes from Him. Que tu ayuda es Él. Que nosotros sin Él no podemos tener paz. Without Him we cannot have peace. Él quiere Él quiere que nosotros nos demos cuenta. Porque cuando tú pasas por la tormenta y tienes paz, puedes tener paz, entonces allí está la prueba que tú estás creciendo en Él. When you're going through the storm, but you can have peace, that's proof that you're growing in Him. Porque no estás confiando en las circunstancias. You're not confiding in the circumstances, sino que estás confiando que en la paz que Él te da, sabiendo que todo va a estar bien. You're trusting in Him and the peace that He gives you, trusting that everything is going to be okay. It's going to be fine. Y dice que levantándose reprendió al viento. When he got up, he rebuked the wind. Y dijo al mar, and he told the sea, calla y mudece, be silent. Y cesó el viento, and the winds calmed down. Y se hizo grande abundancia, and there was a calmness. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienen temor? Why are you scared? When he told the wind just to calm down and everything was peaceful, he asked them, why are you scared? Les dijo, ¿por qué tienen miedo? Y Dios nos dice hoy, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo en la tempestad? ¿Por qué tienen miedo por lo que viene? ¿Por qué tienen miedo en al futuro? Why are you scared of the future? ¿Por qué tienes miedo? Si yo estoy aquí, yo soy tu paz, yo soy tu Dios, yo te voy a cuidar, yo te voy a guardar. I'm your God, I'm going to take care of you. Yo te voy a dar la victoria. I'm going to give you the victory, mi hermano.
Él les dijo, ¿por qué tienen miedo? Mi hermano, ellos caminaron con Jesús viendo todos los milagros. ¿Cuántos aquí hemos caminado año tras año y viendo todo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas? We have walked with God maybe year by year, o los meses que tú tengas, o the months that you have serving God, pero tú has visto su mano. Yo estoy segura que tú has visto su mano. I'm sure you've seen His hand, porque tú estás aquí, because you are here. Y Dios dice, ¿por qué temes si ya viste lo que yo hice? Te levanté de la muerte. You were going to die and I brought you back to life. Yo te sané de la enfermedad que los que no había remedio. I healed you from the disease that there was no healing, that the doctor said there was no way you could get healed. Mi hermano, el Dios te dice, yo te rescaté, te saqué de donde estabas. I rescued you, and I rescued you from where you were at. ¿Cómo vamos a temer? ¿Por qué tememos? Porque dejamos de creer en Dios, o dejamos de caminar con Él. We stop walking in His word. Dejamos de caminar en su palabra. Yo sé que a veces la tormenta puede ser tan fuerte que viene y te ciega. I know that the storm can be so strong that it comes before you and it blinds you. Y todo lo que estás viendo es la tormenta. Everything that you're seeing is the storm. Todo lo que estás viendo es lo que se levantó. Everything you're seeing is what's up in front of you. Y eso te distrae. And that distracts you. Y eso te desenfoca. It takes your focus off of God. Y no sigues caminando, sino que te detienes. You stop. Los discípulos vieron a Jesús haciendo milagros, sanando enfermos, liberando a los endemoniados. The disciples saw Him where He was healing people, the disease. He was liberating, freeing them from the demons. Vieron el poder de Dios, pero cuando vieron la tormenta, but when they were in the storm, se quedaron, no siguieron caminando. They didn't keep on walking, se detenieron y vieron y les dio miedo. Es lo que nos pasa, pero Dios dice hoy, ya no temas. Do not be afraid. Ya no te detengas. Ahora yo te digo que vengo a darte la paz que tú necesitas. I come and give you the peace that you need. Aleluya. Mi hermano, cuando Jesús se levantó con autoridad. El Dios que yo y tú servimos es un Dios de autoridad. The God that you and I serve is a God of authority. Cuando Él se levantó con autoridad, demostrando que con Él nada es imposible y que la tormenta no te va a matar. When He stood up with authority, demonstrating that nothing is impossible for God, and the storm is not going to kill you. No te va a matar, sino que la tormenta solo va a hacer que tu confianza crezca en Él. Si tú pones tu fe en Él. The storm is only going to make you grow in your faith if you put your confidence in Him, your trust in Him, porque Él es el que tiene el poder y Él cuida de ti, no importando lo que se levante contra ti, because He's the one that has the power, and He takes care of you. He protects you. It doesn't matter what comes against you. Por eso Dios quiere que tú te recuerdes que tú tienes un Dios con autoridad. You have a God that has authority. Y Él se levanta contra el enemigo. Él se levanta contra la tormenta, y cuando Él dé la palabra, esa tormenta tiene que terminar, ese demonio tiene que huir, Satanás se tiene que huir. When He gives the word, that storm has to stop and the enemy has to flee. Ese es el Dios que estamos sirviendo. Ese es el Dios tuyo, mi hermano. Tu Dios es un Dios poderoso que se levanta y pelea por ti. That He gets up and He fights for you. Y les dijo, ¿por qué estáis así con miedo? ¿Cómo no tenéis fe? How can you not have faith?
Después de todo lo que has visto, after everything you have seen, and you don't have faith. Yo soy Jesús. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que tiene el poder. Y Dios te dice hoy, ¿cómo no vas a creer? ¿Cómo no vas a tener fe si yo he estado caminando contigo todos estos días? I've been walking with you all these days. Yo te he protegido. Jesús les estaba preguntando, como Jesús preguntándoles, que no entendieron que yo soy el Todopoderoso y que en mí estás seguro. Y Dios te dice, iglesia, han entendido y han comprendido que yo soy el Todopoderoso, que en mí estás seguro, que en el hombre no está la seguridad. You're not safe in man. The answer is not in man. Lo que diga el hombre no es tu seguridad. What man says is not your security, sino que yo soy con el que tú caminas. El que está contigo en la barca es el que tiene la autoridad. The one that's on you, with you in the boat, is the one that has the power. ¿Sabe algo más que yo estaba meditando mientras que yo leía esta palabra, mientras que preparaba este mensaje? As I was reading and preparing this message, something else that I was meditating on es que dice la palabra de Dios que Él se levantó con autoridad. That he stood up with authority. Y los discípulos lo vieron cuando Él sanaba con autoridad, cuando Él reprendía a los demonios con autoridad. And the disciples saw Him when he would heal with authority, and He would rebuke the demons with authority. Aquí también hay otra lección para nosotros. This is another lesson for us. Aquí Jesús también estaba demostrando o estaba esperando que uno de sus discípulos se levantara y reprendiera la tormenta con autoridad con la que habían visto a Jesús obrar. Maybe He was waiting for one of His disciples to stand up and rebuke the storm like they had seen Jesus do. Porque, mi hermano, todo lo que Jesús hacía, everything that Jesus did, era un modelo para cada uno de sus discípulos, y es un modelo para cada uno de nosotros, para que nosotros también hagamos lo mismo, so we can do the same thing. Entonces, lo que Él quería, quizás no estoy diciendo, la palabra no lo dice, pero esto es algo que yo estaba meditando y que yo lo tomé, and I took it as a lesson, como una lección. Él quería que se levantaran y reprendieran a la tormenta. ¿Para qué, mi hermano? Porque Él quería saber, ¿realmente me han creído lo que han visto? Are you really believing did you really believe what you saw? Y Dios quiere lo mismo contigo, que hagamos nosotros, que haga yo, que haga usted, que en la tempestad usted se levante y reprenda la tempestad, que usted se levante y reprenda lo que viene, lo que está delante de usted. He wants you to get up and rebuke the storm. Porque cuando nosotros podemos hacer eso con autoridad, entonces podemos decir que hemos crecido en Él. Then we can say that we have grown in Him. Entonces podemos decir que nuestra fe está puesta en Él. That our faith is on Him. That our eyes are on Him. Que nuestra confianza ha crecido. Y cuando tú te puedas levantar y reprender la tormenta, es ahí quizás donde Dios dice, ok, ahora ya puedes cruzar para llegar al otro lado. Maybe God is telling you, now you're ready. When you rebuke that storm, when you believe, when you act in faith, cuando hay paz, when there's peace, quizás ahí Dios te va a decir, ok, ahora, now you
you can cross over to the other side. Porque cuando llegues al otro lado vas a tener más poder y vas a tener más fe y te vas a tener que enfrentar a más cosas. And you're going to have to confront other things. Porque no se acaba. Eso en nosotros, mi hermano, en la vida cristiana no se acaba. Entonces hoy en este día, ya voy a terminar. Dios quiere que crucemos al otro lado. God wants us to cross to the other side. Y aunque se levante la tormenta, and even though the storm rises up, que tú recuerdes que Él está en tu barca. Remember that He's on your boat with you, contigo. Y ahí está, no tenemos que temer. Pero también Él quiere que también te levantes con autoridad. But He wants you to stand up with authority y que reprendas esa tempestad. And for you to rebuke that storm, confiando que vas a llegar al otro lado, trusting that you're going to go to the other side. Jesús les mostró a sus discípulos que aunque estén en tormentas, no están solos, porque si caminamos con Él, vamos a conocer cómo Dios no te va a dejar en medio de todo. Él estará contigo y te dará la autoridad para que tú puedas cruzar al otro lado, para que puedas enfrentar con lo que venga con fe. He's going to give you the authority so you can cross over and so you can confront whatever comes before you with faith and with peace y con paz. Así que Dios en esta hora te dice, si tú estás pasando por una tormenta, if you're going through a storm right now, que te sientes que te estás ahogando, you feel like if you're drowning, Dios te dice, ten paz, have peace, porque yo estoy contigo, because I am with you. Y esto te va a hacer crecer en mí, and this is going to help you grow in me. Pero esto también te da a saber que tú tienes autoridad, that you have authority. En esta hora les pido que se pongan de pie.